Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Noticinco presenta una noticia de última hora. La esperanza ha vuelto y estoy aquí exactamente en el edificio Vanessa, a metros de distancia porque, como lo hemos venido mencionando durante las últimas horas, los protocolos de seguridad han aumentado precisamente para poder realizar las maniobras de rescate de una mejor manera. Y la buena noticia que le tengo es que se han escuchado 3 voces con vida durante los últimos minutos. Uno de una mujer que es confirmada y que ya están procediendo a realizar la extracción de dentro de los escombros, y próximamente una ambulancia entrará por esta zona exactamente y la trasladará a un centro asistencial para ser revisada médicamente. Lo que nos dicen de manera preliminar es que se encuentra con todos sus signos vitales, pero además de otras 2 personas que presuntamente estarían un poco más abajo de donde fue encontrada esta mujer y también estarían con vida. Por eso a esta hora nos encontramos con una de las personas que ha venido a colaborar muy amablemente y que también es conocido por nosotros, Luciano Calderón. Y bueno, usted ha estado aquí todo el día y ¿qué ha encontrado en estos últimos minutos? Una voz de esperanza. Bueno, este es el edificio Vanessa, es un edificio que colapsó. En este momento, al parecer, hay una persona que se está encontrando en este momento viva, una persona viva, y eso es una voz de esperanza para todos. Les comentábamos ahorita a nuestra audiencia que es una voz femenina, que ya es confirmado que están próximos a realizar la extracción, pero que debajo de ella, unos metros, hay 2 personas más que también se han escuchado vivas. Sí, al parecer hay 2 personas más, se escucha la voz de una mujer. Entonces, en ese momento están haciendo la extracción de la persona. Estamos aquí, ya llevamos 3 días en diferentes puntos como veedor de salud nacional, aportando, ayudando a poder poner nuestro granito de arena para colaborar ante esta grave emergencia que tenemos en nuestra ciudad. Finalmente, Luciano, usted me comentaba ahorita unos materiales que se necesitan con urgencia precisamente para realizar las extracciones de la mejor manera. Bueno, están necesitando, en este momento necesitan unas motobombas porque en el sótano hay mucha agua, se necesitan motobombas en este momento, cascos de seguridad y gafas de seguridad. Se están necesitando equipos, personas que tengan equipos que podamos monitorear a las personas que están bajo los escombros. Muchas gracias, Luciano, y bueno, ustedes ya lograron escuchar cuál es la situación actualmente en este punto. Se espera que en contados minutos sean trasladadas estas personas a un centro asistencial, primero que puedan ser extraídas con total normalidad, y lo que nos han dicho es que por suerte, pese a que llevan varios días debajo de los escombros, se encuentran en condiciones estables de salud. La recomendación, por supuesto, es a las personas a guardar silencio, a tratar de evitar llegar hasta estos sectores si no pueden aportar algo como tal, porque ya solo son los organismos de socorro los que están haciendo estas labores. De hecho, gracias a la ayuda de los topos que llegaron cuando se supo que habían personas con vida aquí, llegaron de manera inmediata, y esto también ha facilitado y ha agilizado estas maniobras de rescate que se adelantan aquí en el edificio Vanessa. Por último, recordarles las medidas por parte de la administración municipal: el toque de queda nuevamente a partir de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana del día de mañana, y la militarización de la ciudad, por lo que van a estar pidiendo documentos, y toda la ciudadanía que se esté moviendo entre esas horas del toque de queda. Es la información que le entrego. Sonia y Edgar, continúen ustedes con más. Buenas noches, un saludo solidario para todos los caleños y todas las personas que nos ven dentro y fuera del país. Gracias por permitirnos informarles en medio de esta difícil emergencia. Hoy los saludamos desde la sede de la Cruz Roja en el barrio San Fernando de Cali, desde donde se atienden todas las actividades para poder suplir las necesidades que tiene Cali y el departamento. Edgar, buenas noches. Así es, Sonia, buenas noches. Nos encontramos, como usted lo dice, en la Cruz Roja, aquí en el barrio San Fernando de Cali, con el doctor Alberto Cobo, director médico y vicepresidente de la Junta Directiva de la Cruz Roja. ¿Y cómo han sido
sido estos días, ya cuando han pasado cerca de 3 días del terremoto que azotó especialmente al suroccidente del país? Doctor Alberto, buenas noches. Buenas noches. La atención de la Cruz Roja ha sido completa. Pese a que tenemos una sede con algunos daños importantes, hemos podido sobreponernos y tenemos un grupo de 1.300 voluntarios, un poquito más, en todo el valle que están trabajando incansablemente para servir a la comunidad. Es que vimos que salieron algunos vehículos, van hacia Buenaventura, Cartago, aquí hay diferentes voluntarios hacia diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca. Inicialmente la atención se centró mucho en Cali, que fue el mayor daño como ciudad en volumen, pero estamos ya entrando a manejar algunos departamentos. Cartago está empezando a activarse para manejar las ciudades, los pueblos y las ciudades del norte del valle. Estamos soportando el caso de Buenaventura con un hospital móvil que debe estar llegando en este momento a Buenaventura, y tenemos a todo el mundo activado. Tenemos grupos de rescate, tenemos grupos de perros de búsqueda, cazar, tenemos gente de primeros auxilios y estamos soportando todos los eventos aquí en Cali que tenemos y empezando a trabajar para el resto de la comunidad en el valle. Y es que la Cruz Roja definitivamente es símbolo de solidaridad. Ayer también tuvimos la oportunidad de ver cómo venía la gente masivamente a donar sangre y otro tipo de actividades que quieren adelantar. Bueno, la respuesta de la comunidad ha sido espectacular. Si es destacable la respuesta de nuestros voluntarios, es destacable la respuesta de la comunidad. Han respondido a todos los llamados a la donación de sangre, hay gente interesada en ayudar, tenemos, por ejemplo, grupos que han venido aquí a prestarse como ingenieros para hacer evaluaciones de riesgo en los edificios, para poder colaborar en cualquier forma con la institución. Los médicos, han venido cantidades de médicos a brindar sus servicios, tanto que nos ha tocado decirle, mire, pongan en lista y después lo llamamos con mucho gusto, porque ya tenemos suficientes médicos en operación. Doctor Cobo, hoy tembló y la gente, hay pánico, se asusta, nuevamente se sintió en Cali, se dispararon estos dispositivos móviles con alarmas. Puede ser parte de las réplicas. ¿Qué saben ustedes que tienen aquí en el grupo de apoyo y operaciones a los expertos en este tema? Bueno, la gente se asusta mucho con las réplicas. En estos primeros días hay temor, hay pánico, hay angustia, hay mal genio. Entonces las reacciones de la gente en general durante y después de un terremoto son así. La gente está dolida, le duelen sus seres queridos, le duelen sus pertenencias, y eso es una fase que tiene que pasar. Ahora lo que estamos haciendo es tratando de recuperar las personas vivas, buscar más sobrevivientes, y pues ahora después se nos viene una fase de remoción de escombros y recuperación de cadáveres en donde la gente se va a sentir muy afligida. El estrés que causa un terremoto es muchísimo, y hay algo que se llama síndrome de estrés postraumático que ocurre después de un terremoto y que tenemos que estar pendientes. Varias entidades de salud presentan afectaciones parciales o totales. Una de estas es el Instituto de Niños Ciegos y Sordos, que tuvo que ser cerrado por los daños causados por el terremoto del pasado lunes. Kelly Giraldo habló con su director. El Instituto para Niños Ciegos y Sordos de Cali es otra de las instituciones que quedó gravemente afectada por el terremoto del pasado lunes. Hoy enfrenta el reto de recuperar sus instalaciones para continuar prestando sus servicios, luego de más de 8 décadas de trayectoria dedicadas a la atención y rehabilitación de personas con discapacidad visual y auditiva. La emergencia dejó un saldo de 2 colaboradores fallecidos y 7 personas heridas, además de daños en diferentes áreas de la edificación que hoy son evaluados por equipos técnicos. Hemos tenido pérdidas importantes en el tema de tecnología, uno de los equipos de oftalmología más costosos, lamentablemente en el proceso del sismo prácticamente colapsó. Consideramos que esta recuperación económica inicial va a requerir de un apoyo, unos daños materiales importantes que comprometen más de el 40% de la estructura, pero a nivel de mampostería, de estructura, realmente estamos muy tranquilos. El balance preliminar busca establecer el estado de la infraestructura, identificar las zonas afectadas y determinar qué espacios podrán continuar operando y cuáles requerirán intervenciones antes de reanudar la atención. Por ser una construcción basada en cimentaciones en concreto, toda su parte estructural es concreto, y es muy sólida, fue muy sólida, y ella está en su base, está digamos como amarrada, digámoslo así, con unos muros de contención, que es la parte de sótano. Eso hace que su base sea muy sólida
para los 5 pisos, 4 o 5 pisos que están arriba. Ella, digamos, está más afectada en la parte del primer piso nomás, pero fueron temas no estructurales, sino temas de mampostería. Aunque las primeras inspecciones indican que la estructura principal no presenta compromiso, sí se evidencia daños en muros, mampostería y otros elementos no estructurales que deberán ser reparados para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores. La afectación en su funcionamiento impacta a decenas de niños y a sus familias. Por esa razón, sus directivas hicieron un llamado al Gobierno Nacional, a las autoridades competentes y a las EPS que mantienen obligaciones pendientes con la institución para garantizar los recursos necesarios que permitan su recuperación. El más tangible de los apoyos considero que va a ser el de las empresas promotoras de salud, que tienen endeudamiento muy importante con la organización, cerca de 38.000 millones de pesos tienen de deuda con la organización, y ahora vamos a solicitar abiertamente la solidaridad desde el Ministerio de Salud con las entidades promotoras de salud para que por lo menos recibamos el 50% de esa deuda para poder comenzar a darle solución a la situación crítica por la cual está viviendo el Instituto para Niños Ciegos y Sordos. Más allá de la reparación de una edificación, el desafío es recuperar un centro de atención del que dependen cientos de niños y sus familias, en una ciudad que aún intenta sobreponerse a las consecuencias de una de las emergencias más complejas de su historia. Sony televidentes, y precisamente en este lugar, 2 colaboradores perdieron desafortunadamente la vida cuando evacuaban la edificación. Se trata de la secretaria de dirección y el programador de cirugías, quienes no pudieron salir en el momento de la emergencia. Se nos fueron 2 seres humanos valiosísimos. Con profunda tristeza, el Instituto y la Clínica para Ciegos y Sordos despiden a 2 de sus colaboradores, quienes perdieron la vida durante el terremoto que sacudió a Cali el pasado 10 de agosto. Ana Lucelia Darbe y Jaime Bonilla evacuaban las instalaciones cuando una estructura de concreto colapsó sobre ellos, impidiendo que pudieran ponerse a salvo. En los momentos de evacuación, por una de las rampas que ya posteriormente ustedes verán, caen estos elementos de peso, lamentablemente llevándose 2 vidas de 2 seres muy queridos por la organización, que es lo que más estamos lamentando, ¿no? Sus compañeros lo recuerdan no solo por su compromiso profesional, sino también por la calidad humana con la que acompañaban a las familias y a los niños que encuentran en esta institución un espacio de rehabilitación, atención y esperanza. La primera persona, Ana Darbe, se desempeñó siempre como una asistente en el área de la clínica, fue asistente mía en el momento en que era director médico. Una persona muy especial, muy colaboradora, definitivamente un ser humano muy especial. Jaime Bonilla hacía parte del área de programación médica, mientras que Ana Lucelia Darbe se desempeñaba como secretaria de dirección. Ambos dejan una huella entre quienes compartieron con ellos su trabajo y vocación de servicio. Otro compañero, Jaime Bonilla, una persona que trabajaba en programación cirugía, tenía cerca de 7 años en la organización, con una dimensionalidad sobre el manejo de su trabajo, participando abiertamente con los procesos que tienen que ver con la parte de cirugía, conocido de los profesionales, de sus compañeros, de la misma comunidad que le tocaba muchas veces atender. Detrás de las cifras que ha dejado esta tragedia hay historias como la de Ana Luceli y Jaime, 2 vidas que forman parte de una institución que desde hace más de 8 décadas ha dedicado su labor a la rehabilitación, la inclusión y el bienestar de los niños con discapacidad. Su ausencia hoy también hace parte del dolor que enluta a Cali. En cada una de las edificaciones colapsadas hay voluntarios que se unen en cadenas humanas para ayudar en esta tragedia. Aunque no están seguros de encontrar personas atrapadas, insisten en su labor para hallar vida. Esta es la imagen que se repite en Cali después de 3 días de ocurrido el terremoto. Decenas de personas llegan hasta las estructuras colapsadas en búsqueda de personas que aún estén con vida en medio de los escombros. En la mayoría de los sitios hay manos voluntarias que se unen en solidaridad con las víctimas y sus familiares. Los implementos para seguir escarbando, perforando y recogiendo piedra de arena salen de cualquier lado. Y mientras se hacen cadenas humanas, curiosos y personas que trabajan cerca de los lugares de la tragedia, se acercan para orar y hacer una súplica para que hayan sobrevivientes.
La maquinaria ya llegó a los sitios con taladros, picas, retroexcavadoras y volquetas que hacen el retiro de los residuos, mientras otros ciudadanos reparten todo tipo de comidas y líquido para hidratarlas. Arroz con pollo. Aunque el dueño de este negocio insiste en que sus empleados todos salieron del lugar, quienes ayudan aseguran que escucharon voces y que hay que seguir rompiendo las vigas y planchas en busca de un milagro. En este negocio que existía aquí en la calle Quinta hace 23 años, pudo quedar alguien utilizando los baños y por eso no desisten en la búsqueda. Mientras tanto, una ambulancia medicalizada está estacionada en el lugar a la espera de trasladar a alguna persona que quede con vida en este sitio. El puño de los voluntarios sigue arriba, lo que significa silencio. No hablen. Alguien puede estar en medio de los escombros pidiendo que lo salven. Noti5 recorrió varios puntos de la capital del Valle del Cauca que no paran en horas nocturnas para brindar atención a quienes lo requieren cerca de las estructuras que se cayeron, donde además se necesita apoyo. José Vicente Cabezas con los detalles. El pulso de la tierra se detiene, pero el de Cali comienza a acelerarse en la penumbra. Los socorristas caminan sobre montañas de concreto fracturado. En la oscuridad, finos haces de linternas cortan la polvareda e iluminan la silueta de quienes remueven vigas retorcidas. Sobre los escombros, el zumbido de un dron equipado con cámaras térmicas y sensores de movimiento escanea las entrañas de la masa de concreto en busca de sobrevivientes. Un golpecito corta la respiración. Murmullos, alarmas y un polvo denso se suspenden en el aire. Los aplausos anuncian que un nuevo milagro se abre paso hacia la vida. Una y otra. Y otra vez. Pacientes rescatados en los escombros. Muy buena. Excelente, Picón, excelente. Muy buena, papi. Muy buena, excelente. No se descarta la posibilidad de que haya un cliente debajo de los escombros. Por las calles fluye una solidaridad que no espera convocatoria. Estamos haciendo recolección de medicamentos para enviarles a Buenaventura, para enviarles a Chocó. A partir de ahora acabamos de enviar 2 camiones para Buenaventura y mañana sale una avioneta para Chocó con todas las ayudas. Maleteros y asientos traseros de los vehículos se llenan hasta el tope con garrafones de agua, kits de primeros auxilios, medicamentos básicos y alimentos no perecederos. Toda una lección de vida. Los nietos, pues, hay que enseñarles. Cuando uno falte, que ellos aprendan de uno. Que es lo único que uno les puede enseñar eso. Plata no les va a dejar uno. La enseñanza. Ah, bueno. Ahí le doy like. Claro. Ay, esto es mi esposa. ¿Qué más hay que llegar? Sin otro mapa más que la necesidad, caravanas improvisadas recorren barrios y municipios vecinos, desafiando el miedo y la fatiga para garantizar ayudas a quienes más las necesitan.
todos en Colombia somos hermanos, o sea, así no conozcamos la gente afectada, a nosotros también nos duele. Obviamente pues nosotros no estamos afectados de primera mano, gracias a Dios estamos todos muy bien y tenemos pues la fuerza y la voluntad de venir a ayudar acá. Un tejido de frazadas, colchones e improvisadas carpas ofrecen calor e intimidad a quienes la tierra les arrebató los lugares donde construían recuerdos con los suyos. Mi Dios tiene que ayudarnos a salir de todo esto. Sabemos que es difícil, pero aquí vamos trabajando. He estado en todos los puntos, colaborando, entregando medicamentos. Donde las fachadas agrietadas amenazan nuevos derrumbes, las labores de remoción no dan tregua. La maquinaria pesada retumba en medio de la madrugada. Muy diferente de lo que se ve en redes sociales a lo que uno ve personalmente, es totalmente diferente y es muy triste, la verdad, sin palabras. De verdad, es muy difícil ver las personas que han sido afectadas, es muy difícil y pues muchas veces uno quiere hacer mucho más, pero pues uno trata de hacer todo lo posible y es muy bonito ver los caleños cómo se han unido para ayudarse. La noche cobija la gravedad de la tragedia y también la fortaleza de una ciudad que se niega a quedarse de brazos cruzados, porque cuando la tierra se fractura, la empatía sostiene a Cali. La alcaldía de Cali anunció en las últimas horas que hoy continúa la medida de toque de queda a partir de las 9 de la noche. Se insiste en que lo que se busca es preservar la vida y facilitar las labores de búsqueda y rescate. Recordamos que también está vigente el pico y placa solidario, mañana jueves y el sábado la restricción para vehículos cuyas placas terminan en números impares y el viernes para vehículos con placas pares. Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia queremos contarles a los caleños que continúa vigente la medida de toque de queda en la ciudad de Cali, la cual regirá el día de hoy desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esta medida busca garantizar las condiciones de convivencia, las condiciones de seguridad en la ciudad en marco de la emergencia que estamos viviendo a raíz del terremoto del pasado lunes. Les recordamos que ha restringida la circulación de personas desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, eso con el fin también de garantizar que las actividades y operaciones de rescate se puedan desarrollar de la mejor manera posible, que los rescatistas puedan hacer su trabajo de manera más tranquila, sobre todo de la noche, donde se requiere el silencio para tener una mejor búsqueda de las personas que aún continúan con vida y de garantizar la seguridad del resto de personas que estamos en la ciudad. Hasta el momento hay 275 personas fallecidas y cerca de 25.000 familias damnificadas, puentes vehiculares destruidos, colegios, hospitales en los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca. El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, hace pocos minutos habló sobre la creación de un nuevo fondo. Le informo al país que he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra Constitución, para poder enfrentar esta crisis como corresponde. La emergencia que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales, que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo. La emergencia, además, queridos periodistas y compatriotas, deberá contemplar medidas de reactivación económica que estimulen la inversión, reduzcan los obstáculos para el desarrollo de proyectos y generen más empleos en las zonas afectadas. Los Topos de México, reconocidos por su experiencia en búsqueda y rescate, llegaron al país para apoyar las labores de emergencia con personal especializado y equipos técnicos que permitan detectar signos de vida y facilitar el rescate de personas que aún permanecen entre los escombros. Tras participar en las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, los Topos de México llegaron en la madrugada de este miércoles a Cali para sumarse a la respuesta frente a la emergencia que dejó el terremoto. Con un equipo integrado por 20 rescatistas, el llamado Topo Mayor, líder de la organización, anunció su llegada y reafirmó el compromiso del grupo de poner su experiencia al servicio de las víctimas y de los organismos de socorro del país. Entonces le pido también al mismo tiempo a la ciudadanía que acaten, por favor,
todas las disposiciones que les dicten las autoridades. No es un acto de imposición, es un acto de respeto hacia la vida de nuestros hermanos. Sabemos que vamos a hacer el máximo esfuerzo y sabemos que vamos a lograr que estas familias exitosamente y felizmente tengan a sus seres queridos rescatados. Vamos a lograrlo y les pido por favor a todos los caleños mucho respeto, mucha coordinación, mucho corazón y vamos a salir adelante. Desde su arribo, los especialistas fueron distribuidos en diferentes puntos de la ciudad donde trabajan de manera coordinada con el cuerpo de bomberos y las demás autoridades para fortalecer las labores de búsqueda y rescate en los sitios más críticos. Bueno, a los familiares de las personas le deseamos fuerza, ¿no? Sé que no es fácil, ya que venimos desde el terremoto que hubo en Venezuela y consolidación con ellos. La ayuda siempre fue oportuna, la ayuda, entrar aquí, así que vamos a hacer lo máximo posible para llegar hasta esos puntos donde sea necesario. Los Topos de México llegan como apoyo a los equipos de emergencia que desde el primer momento han trabajado sin descanso en las zonas afectadas. Su experiencia en desastres de gran magnitud representa un esfuerzo técnico para las operaciones y renueva la esperanza de encontrar más sobrevivientes entre los escombros. Desde los municipios, sus habitantes ruegan que volteen a mirar sus necesidades. Si bien es cierto, las capitales, por la cantidad de habitantes, tienen mayor número de víctimas fatales, la destrucción en municipios como El Cairo, Zarzal, Roldanillo y Sevilla requieren ayuda. El norte del valle continúa enfrentando las consecuencias del terremoto. Casas inhabitables, hospitales afectados, colegios con daños y municipios enteros intentan recuperarse de una de las emergencias más complejas de su historia reciente. Uno de los panoramas más críticos se vio en Roldanillo, donde el sismo dejó 2 personas fallecidas, 112 heridos y cerca de 1.300 viviendas afectadas. Varias colapsaron por completo, incluso en el centro histórico y turístico del municipio, una zona que en los últimos años se había consolidado como uno de los principales motores de su economía. Con este terremoto perdemos mucho, la infraestructura y perdemos la economía. Pero gracias a Dios no perdimos sino 2 vidas. Lamentablemente 2 personas de nuestro municipio, un concejal muy querido por la comunidad, por nosotros, y una señora de un restaurante. Pero tenemos que agradecerle a Dios que seguimos con vida. Pero los daños no se limitan a las viviendas. El 60% del hospital de Roldanillo presenta afectaciones estructurales y 8 personas continúan bajo observación médica. Mientras avanzan las evaluaciones técnicas y la recuperación de la infraestructura, las familias que perdieron sus casas recibirán apoyo económico para cubrir el pago de un arriendo temporal. Tenemos que hacer un trabajo en conjunto entre los comerciantes y entre todas las entidades públicas allí para que juntos logremos como sacar. Importantísimo la comunicación para que de pronto no se sienta que no está ayudando la alcaldía o la gobernación o demás o el mismo gobierno nacional, sino que exista esa comunicación para que saber cuál es el norte, cuál es el paso a seguir. En Zarzal el balance también refleja la magnitud de la emergencia. Cerca de 700 viviendas resultaron afectadas en el casco urbano y entre 100 y 130 más en el corregimiento de Vallejuelo. Para muchas familias el regreso a sus hogares tendrá que esperar. Los censos y las inspecciones técnicas definirán qué viviendas podrán ser reparadas y cuáles tendrán que ser reconstruidas. Y ojalá nos den la mano a Zarzal porque verdaderamente Zarzal sufrió con lo que pasamos el día de ayer. Una cosa que uno no espera, muy duro, no venir de trabajar y encontrar su casa destruida. ¿Qué afectaciones tuvo? Todo, mami, todo. Yo quedé sin nada. En La Victoria, aunque no se reportaron víctimas mortales, el terremoto también dejó graves afectaciones. 6 personas resultaron heridas y alrededor de 615 viviendas presentaron daños o quedaron inhabitables. El hospital, la alcaldía, la Casa de la Cultura y cerca de 5 instituciones educativas también sufrieron afectaciones. Uno de los puntos más críticos es el puente Mariano Ospina, cerrado de manera preventiva tras la aparición de fisuras en su estructura. La restricción se mantendrá hasta que los estudios técnicos determinen las obras necesarias para garantizar su seguridad. Como que si fuese a acabar el mundo. Nosotros estábamos parados al frente de la carretera, el colegio de las hermanitas parecía que se estuviese quemando, nosotros no sabíamos para dónde íbamos a coger ni qué podíamos hacer, no tenemos energía por este lado, las carnes se nos dañaron, el comercio está acabado, no tenemos agua, todo lo perecedero está dañado porque no hay energía. Un balance de muchísimos daños, gracias a Dios no tenemos la pérdida de vidas, tenemos 6 heridos, un total de viviendas afectadas alrededor de 750, último dato parcial. Estamos esperando los reportes de la parte alta. Igualmente tenemos afectación en el Palacio Municipal, en el Hospital Nuestra Señora de los Santos, en el área del 3er piso, odontología. Tenemos reporte de afectación en escuelas,
colegios de acá de la institución. En los 3 municipios el desafío es el mismo, completar los censos, establecer qué infraestructura puede recuperarse y dar inicio a una reconstrucción que no solo devuelva un techo a cientos de familias, sino que también permita restablecer hospitales, colegios, comercios y los espacios que sostienen la vida cotidiana de estas comunidades. Por ahora el norte del valle continúa contabilizando los daños que dejó el terremoto, mientras comienza a dar los primeros pasos para levantarse. En medio de la incertidumbre que rodea a uno de los edificios colapsados del sur de Cali, algunos vecinos protagonizaron emotivos reencuentros tras pensar que habían quedado sepultados. Entre ellos también está un residente que recuerda que apenas el fin de semana pasado celebraba el cumpleaños de su padre, sin imaginar que pocos días después se enfrentaría una de las peores tragedias de su vida. Mientras continúan las labores de búsqueda, los equipos de rescate nacionales e internacionales trabajan sin descanso en el barrio Ciudad Capri con la expectativa de encontrar más sobrevivientes en el edificio Torres del Limonar que colapsó durante el terremoto del pasado lunes. Entre quienes esperan noticias está la familia Ponte. Los padres de un periodista permanecían en el edificio al momento del sismo y desde entonces sus seres queridos no han dejado de aguardar información sobre su paradero. La tragedia los sorprendió apenas horas después de haber celebrado el cumpleaños número 71 de su padre, un encuentro familiar que hoy se convirtió en el último recuerdo que conservan juntos. El domingo estuvimos en la casa de él, aquí, y estuvimos como hasta las 6 de la tarde y compartimos con él su cumpleaños, estaba cumpliendo 71 años. Estuvimos con su esposa, estaba también Eliana, que también está ahí atrapada, y estuvimos en familia, soplándole la tortica y tomándonos un cafecito. Y pues nunca sabe uno lo que va a pasar después, ¿no? Ahí nos despedimos. Y él quedó ahí pues con su esposa y con su nieta. Lastimosamente pues ya pasó lo que pasó. Tenemos mucha esperanza, mucha fe de que todo salga bien y que prontamente estén afuera. Pero en medio de la angustia también hay espacio para la esperanza. Un residente del edificio, convencido de que sus vecinos podían seguir atrapados, se sumó desde el primer momento a las labores de apoyo. Con el paso de las horas pensó que ya no volvería a verlos con vida, hasta que este miércoles protagonizó un emotivo reencuentro con una de sus vecinas, quien le informó que sus familiares habían logrado sobrevivir al colapso de la estructura. Yo pensé que estaba todavía allá, cuando dijeron que ya, hoy dijeron que habían puesto el escáner y que una sola señal de calor habían encontrado. Yo dije, no, fallecieron, porque yo siempre estaba preguntando por el nombre del niño, José Ángel, la abuelita, o sea, no han salido. Yo dije, no, fallecieron. Yo ya los daba por fallecidos, Y ahora mi amigo dice, hay una señora allá, que el bebé, el niño estaba allí, que no sé qué, yo cuál, que encontraron las cosas del niño. Entonces yo me vine para acá, yo dije, es ella, es la hija de la señora, pero no era ella. Cuando vine le dije, ay, la señora que está allá de negro. Le dije, qué pena, te confundí con una amiga. Me dijo, no, tranquilo, entiendo. Cuando volteó a mirar, viene ella. No. Yo dije, el bebé, el niño. Me dice, sí, está en Buenaventura, mi mamá está en la clínica. Y yo, ay, no. ¡Qué emoción, Dios mío! Porque somos paisanos, nosotros hace 46 años vivimos acá, ellos conocen a mi papá de Buenaventura. Las operaciones de búsqueda no se detienen. La unidad canina de la Cruz Roja ha marcado varios puntos de interés dentro de los escombros, lugares donde los rescatistas concentran sus esfuerzos con la esperanza de que esas señales se conviertan en nuevos rescates con vida. El Papa León XIV desde el Vaticano anunció la primera donación para atender la emergencia y expresó su solidaridad con las víctimas del terremoto en Colombia. Además elevó una oración por las personas fallecidas, los heridos y quienes lo perdieron todo. Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos que sufrieron los efectos del reciente terremoto que causó numerosas víctimas y heridos, así como grandes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, aseguro mis plegarias por sus familias y todos los que han sido golpeados por esta tragedia.
manifiesto mi gratitud a cuantos trabajan en las labores de rescate y de asistencia a los damnificados. Grupo WAS, Cobertura Nacional, West Army Security, WAS Service Technology y Fundación Adelita. 25 años brindando respaldo y garantía con nuestro profesionalismo. Grupo WAS, protegemos, servimos y construimos futuro. Vigilado Supervigilancia. A Palmira están siendo trasladados los cuerpos de las personas fallecidas, donde Medicina Legal adelanta los procesos de investigación forense e identificación de las víctimas. Jaime Chávez informa. La tragedia también cambió la forma en que las familias deben buscar y reclamar a sus seres queridos. Debido a los daños que el terremoto ocasionó en su sede de Cali, Medicina Legal reorganizó su operación y ahora Palmira y Tuluá se convirtieron en los principales puntos de atención para este proceso. El último balance reporta el ingreso de 180 cuerpos a Medicina Legal. De ellos, 93 ya fueron plenamente identificados, mientras los demás continúan en proceso de verificación e identificación por parte de los equipos forenses. Las víctimas han sido distribuidas entre diferentes sedes para agilizar los procedimientos técnicos y reducir los tiempos de respuesta en medio de la emergencia. Más de 830 servidores del Cuerpo Técnico de Investigación están apoyando las labores de búsqueda y rescate, el levantamiento de cuerpos y las demás diligencias que demanda esta emergencia. Su presencia se ha desplegado de acuerdo con las necesidades de cada territorio, con mayor presencia en Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. Para las familias que aún buscan a sus seres queridos, la entidad habilitó en su página web un formulario para reportar oficialmente a las personas desaparecidas. Esa información permite cruzar los datos aportados por los familiares con los registros forenses y avanzar en los procesos de identificación. Medicina Legal recordó que los cuerpos solo podrán ser entregados una vez concluya los procedimientos de identificación. En algunos casos, especialmente cuando se trata de menores de edad o cuando existen dudas sobre la identidad, será necesario realizar pruebas genéticas antes de autorizar la entrega. En las zonas del país donde las sedes de Medicina Legal no están operando debido a las afectaciones, como es el caso de Cali, se está haciendo el traslado de los cuerpos recuperados en cumplimiento de los protocolos establecidos para este fin a las instalaciones más cercanas ubicadas en Palmira y Tuluá. Por esta razón, las autoridades piden a los familiares no acudir a la antigua sede de Medicina Legal en Cali, ya que la atención fue redistribuida entre varias ciudades. El objetivo es garantizar un proceso técnico, ágil y seguro que permita identificar a cada víctima y entregarla a sus seres queridos. 3 días después del terremoto, continúan aumentando las cifras de emergencia, según el balance parcial entregado por la Alcaldía de Cali. Así es, la Oficina de Gestión del Riesgo, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y las demás entidades de socorro actualizan permanentemente la información oficial. Cali entra en una nueva fase de la emergencia. Mientras los equipos de rescate continúan la búsqueda de personas entre los escombros, las autoridades confirmaron nuevas víctimas y mantienen la búsqueda de quienes aún permanecen desaparecidos tras el terremoto. El alcalde Alejandro Eder entregó un nuevo balance de la situación y anunció que las labores se concentran en 8 puntos priorizados de la ciudad donde existen indicios que mantienen la esperanza de encontrar sobrevivientes. En estas 24 horas nuestro foco está en la vida. Eso no quiere decir que no estemos adelantando los otros temas, ya tenemos equipos haciendo análisis, ya hemos evaluado alrededor de 800 estructuras que vemos que están afectadas y en los próximos días, a partir de mañana inclusive, empezaremos a hacer anuncios. Hay edificios que ya colapsaron. Hay algunos edificios que quizás vamos a tener que tumbar porque están comprometidos estructuralmente. En esos lugares los rescatistas trabajan con equipos especializados y bajo estrictos protocolos. En varios momentos el silencio se convierte en una herramienta esencial para escuchar cualquier golpe, voz o señal que permite ubicar a personas con vida. A la respuesta local también se han sumado grupos de búsqueda y rescate procedentes de otras ciudades que trabajaban de manera coordinada con el Cuerpo de Bomberos y los demás organismos de socorro para fortalecer las operaciones. Se van a hacer unas separaciones de las áreas de trabajo y en la medida que los grupos de socorro requieran del apoyo de la comunidad, por favor, ahí los vamos a solicitar y vamos a estar llamando a las personas. Pero ¿qué necesitamos? Que por favor nos desalojen los frentes de trabajo. Son muy importantes las primeras 72 horas porque en general es la reserva biológica del cuerpo. ¿Qué sucede? Las personas que están atrapadas, por supuesto, tienen lesiones, algunas de gravedad, eso afecta el funcionamiento del organismo, tienen además algunas de ellas hemorragias y van perdiendo volumen de sanguíneo y
lo más importante, empiezan a deshidratarse de manera rápida, sobre todo con altas temperaturas. Las autoridades insisten en un llamado a la ciudadanía, no acudir por cuenta propia a los lugares donde se desarrollan los rescates. La presencia de personas ajenas a los equipos autorizados puede poner en riesgo su seguridad, obstaculizar las labores de los especialistas y generar ruidos o vibraciones que dificulten la localización de posibles sobrevivientes. La recomendación es mantener despejados los accesos, respetar los cordones de seguridad y permitir que los equipos especializados desarrollen su trabajo sin interferencias. Les ubicaremos unas zonas seguras a ustedes, población civil, pero necesitamos un perímetro de seguridad, necesitamos silencio para que nuestros caninos puedan ejercer su actividad, su capacidad, para que el personal que esté adelantando la búsqueda tecnológica con las cámaras, con los sensores, puedan tener su mayor concentración. La ventana para encontrar personas con vida aún no se ha cerrado. Mientras los rescatistas continúan escarbando y escuchando entre los escombros, el mejor apoyo que puede brindar la ciudadanía es mantenerse alejada de las zonas de riesgo y facilitar el trabajo de quienes lideran la búsqueda. El Salvador, Perú y Estados Unidos enviaron ayuda humanitaria consistente en agua, medicamentos, insumos médicos y colchonetas para atender a los afectados en diferentes regiones del país. La emergencia que dejó el terremoto que sacudió a Colombia comenzó a movilizar una ola de solidaridad internacional. Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate entre los escombros, varios países han ofrecido ayuda humanitaria, recursos, insumos y equipos especializados para apoyar la atención de las comunidades afectadas. Hemos ya canalizado algunas donaciones importantes y mientras que hablamos hay aviones llegando al país con ayuda humanitaria. Puedo mencionar algunas 100 toneladas de ayuda humanitaria ofrecidas por el gobierno de El Salvador que llegaron ayer por la noche. México, El Salvador, Perú, Ecuador, Estados Unidos y otras naciones ya manifestaron su disposición de respaldo al país con personal especializado, asistencia técnica y ayuda humanitaria que empezará a llegar de manera coordinada según las necesidades de cada región. Estamos empezando a formalizar apoyos, peticiones o solicitudes de apoyos de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel. Estos equipos de búsqueda y rescate deben ser equipos certificados a nivel internacional y reconocidos por sus respectivos países. El reto ahora será articular ese apoyo internacional con las autoridades nacionales y territoriales para garantizar que los recursos lleguen de forma oportuna a las zonas más golpeadas por la emergencia y contribuyan tanto a las labores de rescate como al proceso de recuperación y reconstrucción. Entre la calle Quinta con carrera 34 y el carrera 72 se concentra la mayor cantidad de edificaciones afectadas por el terremoto. En el siguiente gráfico se puede observar la ubicación de los apartamentos y viviendas que colapsaron. Este gráfico que bien manejan las autoridades da cuenta del estado de los terrenos por zonas en la capital del Valle y de acuerdo a su condición se entiende por qué los mayores daños se han registrado como en el pasado en este terremoto en la zona Abanico de Cañabaralejo. En el oeste de Cali la zona geotécnica es a base de roca, material intermedio, pero la zona 4C, entre la calle Quinta con avenida Roosevelt y la Plaza de Toros, tiene otra condición de terreno, donde la onda expansiva, según los expertos, tiene una desaceleración y se expande en el momento de los movimientos telúricos, lo que exigirá construcciones con reforzamiento estructural en el futuro, de acuerdo a las normas de sismo resistencia. Una vez pase la llamada ventana de la vida, donde la prioridad es salvar a aquellas personas que aún tienen posibilidad de ser sobrevivientes de esta tragedia, las autoridades tienen que articular un programa que les permita acceder a viviendas en el estrato donde estaban residiendo, es decir, estratos 4 y 5, donde se permiten empezar a construir un proyecto que se convierta en la solución para los damnificados. PCCom, líderes en outsourcing de tecnología mediante el alquiler de computadores de escritorio, portátiles, impresoras y servidores, con soporte técnico incluido sin costo adicional. Comuníquese al PBX 602-386-5160. Al duelo nacional, la declaratoria de desastre y el decreto de emergencia económica y social se suma a un plazo adicional para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los afectados en las zonas comprometidas. El presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto que declara la situación de desastre en todo el territorio nacional, una medida que podrá mantenerse vigente hasta por un año. Este instrumento jurídico nos va a permitir atender la tragedia de la mejor manera. Que Dios bendiga a Colombia, firme por la patria. También fue declarado el estado de emergencia económica y social, con el propósito de agilizar la destinación de recursos y garantizar la financiación del plan de respuesta a la emergencia. Un crédito de hasta 450 millones de dólares con el Banco Mundial para atender esta emergencia.
Entonces tendremos esos recursos que pueden estar, si sale la emergencia el día de hoy, disponibles antes de terminar esta semana. De igual forma, el gobierno avanza en la implementación de un subsidio temporal de arrendamiento para las familias que deban desalojar sus viviendas en Cali, Manizales, Pereira y los municipios afectados del Chocó. Este subsidio se hará de manera mancomunada con el Fondo de la Unidad de Gestión del Riesgo. Por eso es muy importante esta caracterización que nos entregarán alcaldes y gobernadores. La segunda medida es tener un alivio en el pago de los servicios públicos. Por unos meses puedan tener la confianza y la tranquilidad de acceder a los servicios públicos, pero sin tener que pagarlo. A la respuesta nacional se suma el apoyo de la comunidad internacional. Organismos multilaterales pusieron a disposición de Colombia un paquete de cooperación por $1.300 millones para atender la emergencia y respaldar las labores de recuperación y reconstrucción. Sonia, hay un grupo de veterinarios rescató un animal de compañía entre los escombros de una edificación en el barrio Capri. Tras la valoración médica se confirmó que el canino no presenta ninguna complicación. En medio de las intensas labores de búsqueda de personas desaparecidas tras el terremoto en Cali, los organismos de socorro lograron rescatar con vida a un perro de raza pincher que permanecía atrapado entre los escombros de una edificación colapsada en el barrio Capri, uno de los sectores más afectados de la capital del Valle del Cauca. De acuerdo con la información entregada por los equipos de rescate, este sería el segundo perro extraído con vida del mismo edificio. Ambos animales pertenecían a una misma familia y fueron encontrados durante las inspecciones que continúan desarrollándose en la estructura, donde las autoridades mantienen la búsqueda de posibles sobrevivientes. Aunque la prioridad de la operación sigue siendo localizar y rescatar personas, el hallazgo del animal fue recibido con aplausos por parte de rescatistas y ciudadanos presentes en el lugar, convirtiéndose en un momento de alivio en medio de una emergencia que mantiene a decenas de equipos trabajando sin descanso. Sonia, esperamos que en las próximas horas se encuentren algunas personas con vida y que han quedado debajo de los escombros. Sigue todavía esa ventana de la vida hasta mañana y desde Noti5 seguimos expresando el sentimiento de dolor de todas las víctimas, sus familiares y seguir colaborando con esta gran causa porque Cali no necesita. Así es, Edgar, así llegamos al final de esta transmisión porque nosotros seguimos al pie de esta situación que tiene en jaque la ciudad de Cali, pero la solidaridad siempre será el soporte para todas las personas que hoy lo necesitan. Les deseamos una buena noche. Hola, soy un man sano, un experto en inversiones sanas y hoy voy a aconsejarte cómo invertir de la manera más sana. La inversión más sana es construir en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Muchos de nuestros clientes han hecho lo más sano. Han invertido en otros de nuestros proyectos para varios tipos de negocios: alquiler de vivienda, comercio o rentas cortas. Recuerda lo que un man sano te aconseja. La inversión más sana es la que multiplica tus finanzas. Invierte hoy mismo en los lotes de la Gran Manzana. Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y la Gran Manzana de Ciudad Córdoba.